Buen día, jóvenes. ¿Cómo les va? Hola, profe, bien. ¿Usted? ¿Todo bien? Ya muchachos, hoy día vamos a comenzar. Bueno, igual esto lo vieron, ¿cierto? Transformada de Fourier y las propiedades. Entonces vamos a ir recordando. Recuerden la última clase que estuvimos hablando harto de eh, probabilidades, ¿cierto? Y el ruido, funciones aleatorias. ¿Ya? Transformada de Fourier se aplica solamente a funciones determinísticas o analíticas. Analíticas, ¿cierto? Que nosotros tenemos la ecuación exacta de una señal. ¿Ya? Y tienen que recordar, ¿cierto? Que nosotros teníamos el par, ¿cierto? De la definición de la transformada, donde tenemos, ¿cierto? La integral de la función eh, g, usamos la letra g, ¿cierto? Para no confundirnos con la f, que es frecuencia. ¿Ya? Usamos omega como frecuencia angular, pero hay que recordar que omega es igual 2πf, ¿ya? Usamos indistintamente las dos, a veces vamos a usar omega o a veces vamos a usar f, ¿ya? Por lo tanto, para la función en el tiempo nosotros usamos g, ¿ya? O señal analítica. G de t, ¿no? Producto interior con la función exponencial. Euler-Euler también le llaman. La integral en el tiempo, producto interior, ¿cierto? ¿Ya? La compleja conjugada del Euler. Y ahí sacamos la función la frecuencia. Pasamos del dominio del tiempo a la frecuencia. ¿Ya? Entonces el dominio del tiempo, el correlativo es la misma letra, pero mayúscula. Esa es la nomenclatura que utilizamos nosotros. Reitero que la frecuencia es omega, ¿ya? Esta de aquí, pero también la podemos usar como f, da lo mismo, ¿ya? Pero mantenemos la correlación de la letra, la función g minúscula en el tiempo, g mayúscula en frecuencia, ¿ya? Es su correlativo. Y la función inversa, ¿cierto? De Fourier, si nosotros queremos volver ahora de la frecuencia al tiempo, recuerden que está el factor 1 partido por 2pi, ¿ya? Que es producto de que está en radianes por segundo, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos es llevarlo a segundo, ¿ya? Por eso dividimos por 2pi, ¿ya? Eso está, yo creo que es súper claro, lo vieron, ¿cierto? Al detalle. Hay una consulta en el WhatsApp, a ver. Ah, no, estaban compartiendo parece que están preguntando el link de la clase. No, pero ese. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir recordando algunas transformadas, ¿ya? De algunas señales típicas, y vamos a recordar el par, ¿cierto? Y algunas propiedades que nosotros vamos a ir utilizando en lo que resta de la asignatura. Cualquier duda, consulta la hacen, ¿no? Por ejemplo, la primera señal que nos interesa, esta de aquí, esta señal. ¿Cómo se llama esta señal? Hay dos personas esperando por entrar. ¿Ese es el impulso? Pulso o impulso o delta de Dirac, ¿cierto? Si uno lo dibuja, es una línea, ¿cierto? ¿Qué significa el dibujo? Aquí yo tengo el gráfico.
¿Ya? Recuerden que esta flechita, ¿cierto? Significa que le corresponde una transformada de Fourier constante igual a 1. Esta de aquí. ¿Ah? Entonces, el dibujo de la función delta, impulso, ¿cierto? Delta Dirac, ¿cierto? Para el t igual 0, ¿ya? Uno hace una flecha, ¿cierto? ¿Qué significa esa flecha? ¿Alguien me puede decir qué significa esa flecha? ¿Se recuerda? De la función delta, ¿qué significa? O delta Dirac, o impulso, o pulso a veces le dicen. Era de magnitud infinita en un tiempo cero. Perfecto, esa es la flecha. ¿Y la amplitud, ¿cierto? De este delta, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Qué significa esa amplitud 1? ¿Qué significa? Esa amplitud que está afuera. Porque ahí uno puede poner 2 delta, ¿cierto? 3 delta, 10 delta. ¿No? ¿Qué significa esa amplitud? Que aquí en este caso vale 1. ¿Se recuerdan, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. La integral Exactamente. Y la integral corresponde a el área bajo la curva, ¿cierto? Respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, si uno toma el área bajo la curva, la integral de la función delta respecto al tiempo corresponde a esa amplitud, ¿ya? Que vale 1. ¿Ya? Entonces, por lo menos nosotros lo que hacemos gráficamente, ¿cierto? Es una flechita que significa que la amplitud es infinita, pero que tiene una área definida, ¿ya? ¿Sí? Esa es la definición de impulso, ¿ya? Entonces puede tener distintas áreas, ¿cierto? Distintas para nosotros potencias, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Podemos tener impulsos muy potentes, ¿ya? O menos potentes, con amplitudes infinitas siempre, ¿ya? Eso es súper relevante. Ahora, en este caso, nosotros tenemos un delta en el origen, ¿cierto? Que nosotros lo podemos desplazar hacia la derecha, ¿cierto? Con un t-1, t-2, t-3, ¿cierto? Y donde nosotros tengamos el argumento igual a 0, ¿ya? Si es t-3, en el instante t igual 3 segundos, ¿cierto? Ahí nosotros dibujamos el delta, ¿cierto? Esta flechita que tiene amplitud 1 en este caso, y una flechita de amplitud infinita, ¿ya? Recuerden que esa amplitud que se dibuja es el área bajo la curva, la integral, como dijo su compañero. Daniel creo que fue, ¿ya? Pero así como puede ser positivo, puede ser negativo. O sea, nosotros podemos tener el delta en t más 3, t más 4, significa que si fuese delta de t más 3, el pulso va a estar en t, perdón, en el tiempo menos 3 segundos, ¿ya? Y ahí nosotros dibujaríamos al lado izquierdo, ¿cierto? Esta flechita de amplitud infinita, pero con un área, ¿cierto? Definida, ¿ya? La transformada de Fourier de cualquier delta es lo que se ve a la derecha, ¿cierto? Una constante, ¿sí? Una línea, ¿cierto? Continua, ¿ya? Independiente, ¿cierto? De que nosotros tengamos el recuerden que en este caso se está dibujando el g de omega igual a 1, ¿ya? Cuando nosotros hacemos los gráficos, ¿ya? De lo que es transformada de Fourier, nosotros hacemos el gráfico del valor absoluto, porque nosotros tenemos una función, por definición, ¿cierto? De una función compleja, ¿ya? Tenemos parte real y parte imaginaria, ¿ya? Entonces nosotros por definición siempre vamos a hablar de espectro de Fourier, ¿ya? Y nosotros vamos a visualizar el espectro de Fourier, ¿ya? Porque ahí, cuando en este caso, como tenemos solamente la parte real, es fácil dibujar, ¿ya? Si nosotros tomamos la transformada de Fourier, ¿cierto? Hacemos un cálculo,
nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos el valor 1 real. Y lo graficamos, nos da lo que está a la derecha, ¿ya? Entonces, lo que resulta fácil dibujar, pero si nos diera, por ejemplo, un número complejo, nosotros tendremos que tomar la decisión, ¿cierto?, de cómo dibujar ese número complejo. Podemos dibujar o la parte real, o la parte imaginaria, o la magnitud absoluta, o el absoluto al cuadrado, ¿ya? 4 opciones. Entonces, lo que nosotros hacemos es dibujar el espectro o la magnitud absoluta ya del espectro que nosotros denominamos espectro de Fourier. Y eso es súper importante, porque nosotros dibujamos el espectro de Fourier, pero también a veces visualizamos solamente el espectro, ¿ya? Y nosotros le decimos espectro, ¿ya? Y eso corresponde a la magnitud absoluta elevado al cuadrado, ¿ya? Así que esas dos gráficas es la que nosotros realizamos en función de la frecuencia, ¿ya? La magnitud absoluta respecto a la frecuencia o la magnitud absoluta al cuadrado. La primera es el espectro en frecuencia o el espectro de Fourier y el otro simplemente le llamamos espectro. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta ahí? ¿Dudas, consultas, comentarios? Entonces ahí tenemos la función delta. ¿Ya? Eso es lo primero. Otra función es la función rectangular. ¿Cuál es la transformada de Fourier de la función rectangular? Sampling. Sampling, muy bien. Esta es esta, la rectangular, ¿cierto? La función sampling. Nosotros es la que utilizamos, estas son las más comunes, las que más vamos a utilizar, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros nos enfrentamos, ¿cierto?, a una prueba, un control o lo que sea, y nos preguntan algún ejercicio y aparece, ¿cierto?, el cálculo de transformada Fourier, uno ya, esto debería saberlo, ¿cierto?, de memoria, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la lógica que está detrás? Ya recuerden que nosotros en la nomenclatura que utilizamos es la función rectangular. Es el t, ¿cierto?, la variable independiente. El tau es el ancho del pulso. Ya recuerden que el pulso rectangular está centrado en el origen. La amplitud es 1. ¿Ya? Puede ser cualquier otro número. ¿Ya? Simplemente uno multiplica todo por el número que aparece acá. Entonces, centrado en el origen, va entre tau medios y menos tau medio. El ancho, ¿cierto?, es restar tau medio menos tau medio nos da tau. ¿Ya? La transformada de Fourier siempre es un sample. Entonces, ¿cómo uno se recuerda, ¿cierto?, el argumento del sampling? ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene un pulso de ancho tau, la transformada de Fourier es el sampling, como está aquí, va el omega, ¿cierto? Y va la mitad del ancho del pulso, tau medios, ¿ya?, multiplicado por el ancho del pulso, tau, siempre así, ¿ya? Entonces, si el ancho del pulso vale 4, entonces va a ser 2 omega por 4. Sampling, ¿cierto? 4 sampling por 2 omega, ¿ya? Y la figura, ¿cierto?, en frecuencia va a ser aquí, como esta. Ahora, o nuevamente nos da una función real, ¿cierto? Una función sampling que es real, y el gráfico que aparece, ¿cierto?, es una función real, que no tiene ninguna complicación de realizarse. Debería dibujarse, ¿cierto?, la función, el espectro de Fourier, ¿cierto?, que es el valor absoluto de esta señal, o el espectro, ¿cierto?, que sería el valor absoluto al cuadrado. ¿Ya? Duda, consulta. Entonces hay que acordarse, ¿cierto?, de la regla de dado un pulso de ancho tau, ¿no?, la transformada de Fourier en una función sampling, en el argumento va la mitad del ancho, ¿ya?, tau medio, multiplicado por el ancho del pulso, que en este caso sería tau. ¿Ya? Otra función interesante es coseno. ¿Cuál es la transformada de Fourier de coseno? Coseno. Coseno es esta. ¿Cuál es su transformada de Fourier? Es la identidad de Euler, ¿cierto?
¿Cuál es la transformada de Fourier? ¿Se recuerdan? Jóvenes, ¿quién se recuerda? Transformada de Fourier de una función coseno. Bueno, por esta identidad, ¿cierto? Uno dice, es que equivale, ¿cierto?, a la transformada de Fourier de una exponencial. ¿No es triangular, profe? No es triangular. Pero aquí, ¿cierto? Por esta identidad uno dice que el coseno, ¿cierto? Se puede, por Euler, ¿cierto? Se descompone por una suma de dos exponenciales. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál es la transformada de Fourier de una función exponencial? Y responder esa pregunta. Por ejemplo, yo pongo aquí esta función. ¿Cuál es su transformada de Fourier? Yo pongo g de t igual. ¿Cuál es su transformada? Calculemos la transformada de Fourier. Si es buen ejercicio. ¿Cuánto me da? Solo esta función. De ahí vamos a hacer esto. Yo voy a traer, porque a lo mejor no se acuerdan que se hace así. Ahí está. Estamos en más chiquitito. Ahí está. Reemplazamos. Omega 0, ¿cierto? Se entiende que es una constante. Entonces este es omega sub 0. Es integral. Igual. Esto lo dejamos todo dentro de... yo le puse menos. Este no es menos. Ahí. Y tampoco... sí, J. ¿J es? Sí, es J. Dejamos factor común. J y T. La diferencia de las dos. Como ustedes son secos para integral, me van a decir, ¿cuánto es esta integral? ¿Cuánto vale esa integral? Esta la voy a borrar. No la dejo ahí. No, esta la borro. Entonces estamos calculando la transformada de Fourier para una exponencial. Este es el camino que hay que seguir, ¿cierto? Cuando uno no se acuerda cuál es la transformada de Fourier, está obligado a calcular, ¿ya? Por eso es importante buscar reglas. No acude a las tablas porque no nos ayuda, ¿ya? Hay que entrar a calcular. Como ustedes son expertos, ¿cierto? Muchos son licenciados ya, ¿no? Me imagino que ya tienen su licenciatura. ¿Ya? Como muchos son licenciados o casi licenciados, ¿cierto? Ya me pueden decir perfectamente cuánto vale esta integral. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale esa integral, muchachos?
Bueno, lo mismo que está ¿La exponencial? el mismo exponencial partido en el exponente sin el t. J omega 0 menos omega. Perfecto. Entonces, 1 dividido por... Ah, no tenía. De ahí saco el T. A ver si puedo hacerlo aquí. T. Ahí está. Perfecto. Los límites son infinito y menos infinito, ¿cierto? Sí, Y lo tenemos que evaluar. ¿Cuánto me da eso? Si evaluamos esto entre menos infinito e infinito. Evaluando entre menos infinito e infinito, ¿cuánto nos da? Porque si integral está bien, ¿cierto? ¿Cuánto nos da si evaluamos entre menos infinito e infinito? Poner igual en infinito. Nos da jóvenes, ¿cuánto nos da? esa integral diverge ¿Qué? porque el t está arriba nomás. El t, claro, pero fíjate, es exponencial compleja, ¿no? Ah, ¿Sí? Entonces, es una función periódica, ¿no? Recuerda que es e elevado a j es un coseno y seno, entonces son periódicas. Entonces, el infinito y el infinito, ¿a qué valor converge? Que en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Si volvamos más infinito, menos infinito, los valores son iguales. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos? Yo quiero pensar que no se acuerdan, ¿cierto? Porque todo esto es conocido por ustedes, ¿cierto? Jóvenes, ¿vieron todo esto, cierto? Convergencia de series, periódica, evaluaron los límites. Solamente no se acuerdan. Estoy lo correcto, ¿cierto? Ya, muchachos, ¿cuánto da la evolución en el infinito y en el menos infinito de la función exponencial compleja? Ya recuerden que es lo mismo que esta ecuación de acá. Es para ambos lados. Es como que uno lo escribe en función de coseno y seno. Si uno evalúa un coseno en el infinito, ¿cuánto nos da? No, profe.
Profe, no estoy seguro, pero una parte de la respuesta eh, había un impulso con la frecuencia desplazada, si mal no recuerdo, es como lo que recuerdo de esa parte. ¿Y de dónde lo recuerdas tú? Recuerdo las tablas, yo creo, vino a mi cabeza recién. ¿Ya? ¿Pero de qué asignatura? ¿Ya? ¿Pero alguien se acuerda de más o menos que vieron esto en alguna parte o simplemente no lo vieron? Porque como les decía yo, quiero O creer sea, que en análisis de señales vimos esta materia, pero no me acuerdo haber hecho con el coseno. eran herramientas señales, ¿sí? Y en la asignaturas de cálculo no vieron nada así con series periódicas, límite, convergencia de series o de integrales. O sea, es suficiente que les suene. Ya yo entiendo que no se acuerdan. Tampoco requisito que se acuerden, pero que les suene, ¿no? Que en algún minuto lo tienen que haber visto. Claro, alguien me puso que no se acuerdan. Sí, yo entiendo que no se acuerdan, ¿no? Pero que les suena así, de que, claro, estos son series periódicas. ¿Ya? Porque aquí hay que pensar que, como le estoy diciendo, que esto es una función periódica, ¿cierto? Entonces la función periódica, si nosotros vamos al infinito, ¿ya? Porque alguien preguntó, es que la función diverge, no es que no diverge, ¿ya? Si nosotros tenemos una función periódica seno coseno, porque es una función exponencial, va a estar en un valor menos 1 y 1. Claro, efectivamente el valor infinito no es determinado, pero va a tener un valor fijo, ¿ya? Eh, entre el rango menos 1 y 1, es un valor finito. Entonces, como nosotros vamos a volar entre infinito y le vamos a restar el valor de menos infinito, ¿ya? Curiosamente el valor del coseno y del seno van a coincidir, ¿ya? Y al final uno lo que hace es la tendencia al valor que van a tender el infinito, que va a ser cero, ¿ya? Porque el valor promedio del coseno y del seno ambos son cero. Entonces uno lo que va a asumir es que en el infinito, ¿ya? El valor del coseno es cero y el valor del seno es cero también. Entonces evaluando el coseno en el infinito y evaluando el seno en el infinito, ambos son cero. Por lo tanto, la exponencial compleja que tenemos acá, evaluada en el infinito, va a ser cero, ya sea en el infinito o en el menos infinito. La exponencial compleja evaluada en el infinito me da cero. Por lo tanto, esta integral de aquí me da cero. Lo que me estaría significando que esta transformada en Fourier sería cero, ¿ya? Lo cual es incorrecto, ¿cierto? Porque no podemos tener una señal, ¿cierto? Como la exponencial compleja, que sabemos que es la composición de parte real de la función coseno y la parte imaginaria de la función senoidal, ¿ya? Eh, que tenga una transformada en Fourier cero, porque eso no existe, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde nosotros nos equivocamos? ¿Ya? Entonces, el problema que nosotros cometimos, o sea, el error que nosotros cometimos en el cálculo integral es el siguiente. Nosotros hicimos, ¿cierto? El cálculo integral aquí. O sea, efectivamente, esto es válido solamente cuando el omega es distinto del omega cero, ¿ya? Nosotros si hacemos el cálculo, porque recuerden que esta función es para todo omega, ¿ya? Entonces, la expresión que nosotros acabamos de calcular, ¿ya? Es cero para todo omega, pero distinto de omega cero. Porque nosotros no podemos aquí dividir por cero, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer el cálculo especial, ¿ya? Cuando el omega es exactamente igual al omega igual cero. ¿Ya claro? Entonces lo de arriba excluye, ¿cierto?, al omega igual a omega cero. O sea, significa que la transformada de Fourier, en el caso de arriba, ¿cierto? La transformada de Fourier es
igual a 0 para todo omega, excepto para omega igual a omega sub 0. ¿Ya? Y ahora nosotros vamos a calcular ese valor. Para eso nosotros reemplazamos omega igual a omega sub 0. Aquí. Aquí. Como son iguales. Ya, esto de aquí es 0. Voy a escribir 0 al tiro. Y esto me da 0. ¿Cuánto me hace integral? ¿Cuánto me da la integral? 1. 1. ¿Todos de acuerdo, cierto? Entonces, ¿qué función? Porque esto me está diciendo que la transformada de Fourier, fíjense, la transformada de Fourier tiene un valor 1, una integral. ¿Ya? Tiene una integral, ¿ya?, de amplitud 1 para una frecuencia igual a la que está aquí, omega 0. Y vale 0 para todo el resto de la frecuencia. ¿Qué forma de onda tiene esto? ¿A qué función se parece? Un impulso Un unitario. impulso. Un impulso unitario, perfecto. Si la función coseno se compone de dos exponenciales, yo esperaría entonces que la transformada de Fourier, ¿cómo sería? Va a tener, ¿cierto? Yo ya sé, ¿cierto? Que este de aquí, el primer impulso, el primer exponencial me aporta un impulso unitario, ¿cierto? No omega 0, y el otro me va a aportar un impulso unitario, ¿cierto? En menos omega 0. Por lo tanto, una función coseno va a tener dos impulsos unitarios. Yo tengo el gráfico aquí y se los copio. ¿Ya? Y aquí está. Las ecuaciones. Aquí. Ahora, algo que siempre causa confusión. ¿Ya? El pi, ¿cierto? Que aparece aquí pi y aquí aparece un 1. ¿Ya? Es simplemente porque la transformada de Fourier del delta, ¿ya?, es un 2pi. ¿Ya? Solamente por lo que yo les decía, que uno lo que hace es dividir por el 2pi. ¿Ya? El 2pi que aparece en la transformada de Fourier inversa, ¿ya?, por la conversión de unidades de radianes por segundo en la transformada de Fourier, y ahora sí lo voy a poner, este de aquí. ¿Ya? Ese de aquí. Ese 2pi que aparece, ¿ya?, hace que uno tenga esta ecuación de aquí, ¿ya?, y multiplique todo por 2pi. ¿Ya? Entonces, al tener 2pi multiplicando, divide por 2 y queda pi. Entonces, por eso hace que cada impulso tenga una amplitud en realidad de pi. ¿Ya? Y cuando uno lo escribe, aparece pi factor de cada delta. ¿Ya? El concepto es que cada función cosenoidal tiene un delta a la izquierda, ¿cierto?, en el lado de menos omega 0, y a la derecha en la frecuencia omega 0. ¿Ya? Profe, Dígame. en esa integral estamos hablando t con valor 1, la Euler a la 0. No, esta integral viene la definición de la función delta. ¿Ya? Por aquí me da 1. Pero eso no es t, esa integral no es t. Esta integral, Sí. yo pregunté, me dijeron 1. O sea, no sé si estoy deseando, pero El bueno, Euler date. elevado a 0 es 1 y la integral de eso es t. La T por integral de 1. esto es t. ¿Ya? Y si se evalúa entre infinito e infinito, ¿cuánto nos da? Porque esto es igual que acá arriba. Hay que evaluar en el infinito. ¿Cuánto da? ¿Infinito o no? Perfecto. Porque esto es infinito. Esto aquí da infinito. Ah, infinito. Infinito. ¿Ya?
Porque ese infinito se representa por la flechita. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos que la amplitud de esa flecha es infinita? ¿Ya? Entonces, para omega igual a omega sub 0, tiene una amplitud infinita, y el área que tiene bajo la curva, en este caso, es de valor pi. ¿Ya? Y que yo les decía que generalmente uno tiene la confusión, porque cuando uno hace, ¿cierto?, la descomposición del coseno, tiene un medio acá. Y a veces uno hace la transformada de Fourier del coseno, y en vez de graficar aquí pi, a veces uno pone un medio. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace la descomposición de la transformada de Fourier, está claro que son dos delta era, producto de que cuando uno evalúa la transformada de Fourier en un solo punto, en omega 0, tiene una amplitud infinita. ¿Ya? Pero el área bajo la curva, ¿cierto?, es finito. Y esa es la definición de la función delta era. ¿Ya? La amplitud infinita nosotros la representamos como una flecha, ¿cierto? Esa flecha, ¿cierto?, tiene una área definida que está, está definida, ¿cierto?, por la integral que el área bajo la curva, y esa área bajo la curva tiene el valor de pi. ¿Ya? A la confusión que yo me refería es que a veces por esta identidad de Euler, ¿cierto?, que el coseno se descompone como un medio de una exponencial compleja más un medio de la exponencial compleja, uno tiende a escribir un medio, ¿cierto?, en la amplitud de un impulso de Dirac más un medio del otro impulso de Dirac. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde iba yo? Esa confusión es lo más natural, es lo más normal que ocurra. ¿Ya? Porque a veces uno no hace esa multiplicación o esa división por 2pi que produce que uno tenga 2pi dividido por 2 y que quede cada impulso de Dirac con la amplitud pi. Desde mi punto de vista, ¿ya?, si nosotros necesitamos una prueba y alguien de ustedes escribe los delta con amplitud pi o escribe los delta con amplitud un medio, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo no castigo si alguien pone la amplitud de los delta con pi o pone la amplitud un medio. Yo quiero que eso quede claro. ¿Ya? Lo importante es que quede claro que la transformada Fourier del coseno son dos delta. Lo que más interesa es la frecuencia. ¿Ya? Esta amplitud que está ahí detrás da lo mismo. ¿Queda claro? Dudas, consulta. Gracias por la observación de la integral. ¿Ya? Yo he puesto 1 porque me dijeron 1, efectivamente. ¿Ya? Pero el valor que corresponde es infinito. ¿Ya? Porque esa es la definición de la función delta. ¿Ya? Una amplitud infinita. ¿Ya? Y una área, ¿cierto?, un área para la curva finita. Dudas, consultas, comentarios. Profe, para las pruebas entonces vamos a hacer todo a mano o no vamos a poder usar las tablas. ¿Cómo va a funcionar No, eso? idealmente que no la usen. Ahora, claro, pues ustedes están en sus casas, ¿cierto? Como les decía yo al principio, ustedes están en sus casas, cada uno tiene su computador, internet, libro, todo lo que necesiten. Ya, de ahí ya depende de ustedes. El único problema de las tablas, como les decía yo, que por ejemplo, uno tiene una tabla, ya ahí tiene que saber interpretarla, porque, por ejemplo, el caso de la función, a ver, por ejemplo, el caso de la triangular, ¿ya? Tú dices el ancho de la triangular, ¿cuál es? ¿Te fijas? Entonces, hay textos que usan, por ejemplo, la tabla, te entregan el sample al cuadrado considerando la fórmula midiendo la mitad del ancho del triángulo, y te entrega el sampling con la mitad del triángulo. Y hay otra que te entrega la fórmula considerando el ancho completo, o el soporte completo de la triangular. Entonces, esos son los detalles que hay que tener. No es lo mismo considerar una tabla con la otra, pero eso ya es responsabilidad tuya. Por eso yo, por ejemplo, cuando veamos la triangular, yo te voy a decir, mira, yo considero el ancho de la triangular completo, soporte completo. Lo que hice con con la cuadrada. Con la cuadrada tú dices, mira, yo tengo la cuadrada, ¿cierto?, un ancho de pulso tau, y la transformada Fourier es el ancho del pulso por la función sampling, y el argumento va a la mitad del pulso. Y tú vas a consultar cualquier tabla que pueden ser distintas, y tú verificas. Dicen, ah, no, si el ancho del pulso es tanto, y el argumento va a la mitad, el pulso se cumple siempre. ¿Te fijas?
Pero si tú tomas una tabla que dice, lo escribe de otra forma, porque perfectamente pueden decir, mira, en la tabla dice que si la mitad del pulso es tanto y los precios todo en función de esa mitad, la fórmula no te coincide, ¿me entiendes? Entonces ahí ya es responsabilidad tuya. Por eso yo soy más cauteloso, trato de que te aprendas en la fórmula como deberías aplicarla. No sé si me explico bien, pero tú tienes una diversidad de cómo cada gente escribe en las tablas, las fórmulas como quiere. ¿Te fijas? Las señales son escritas en conformidad de cada autor, digamos. ¿Te fijas? Yo aquí te las trato de presentar lo más general posible. Ahora, tú vas a usar el material que tú quieras, en el fondo no hay restricción. Ok, profe, gracias. Vale. Duda, consulta. Hola, César. Está muy bien. Estabas muy poco. César, ¿cuánto me estás contactando para la reunión que íbamos a tener con Alejandro? Que supongo que sea un poco más tarde. Ahora voy a ir a una hora médica con mi hijo. Yo creo que ¿Alguna otra consulta, muchachos? los tiempos andan bien, por ahí a la 1:15, y después del supermercado. La verdad que te propongo por ahí 4 de la tarde, que queda bien. Muchachos, los escucho. ¿Alguna duda, consulta? ¿Aló? Ninguna duda, profe. Por acá, por acá. Ya, lo que le decía yo de las tablas, eso es el cuidado que hay que tener, ¿ya? Ahora también pasa, yo no recuerdo, sí, ya, esto que les decía yo, que en tablas aparezca, por ejemplo, el seno o el coseno, porque ustedes saben que seno y coseno son iguales, son dos deltas, que aparezca a veces con el pi, o, perdón, con el pi o en un medio, pero sí, yo lo he visto en desarrollo, ¿ya? Entonces a veces están, ¿cómo se llama? Es tan sensible como la definición de la función impulso, porque ustedes tienen que entender que la función del impulso es una amplitud infinita y cuesta creer que la integral o el área bajo la curva en algún caso valga 1, en otro 2, 3, 4, me encima pi, que hay diferencia. Entonces es tan válido que sea un medio o pi, ¿ya? Lo importante es que si hay dos impulsos, ¿ya? Que uno sea más grande que el otro, eso se va reflejado. Por ejemplo, si un impulso vale 1, o sea, si un impulso es el doble del otro, si alguien pone que un pulso vale pi, el otro tiene que valer 2pi. Si uno pone que un impulso vale un medio, el otro vale 2. O sea, perdón, vale 1. Ya es que se guardan las proporciones. En ese sentido no hay problema, porque siempre el tema del delta Dirac es un tema muy matemático, ya muy complicado. De hecho, nosotros tenemos una interpretación, eh, sí, hay una interpretación física, pero uno dice no podemos transmitir señales de amplitud infinita, pero créanme que las señales digitales que hoy día nosotros más utilizamos tienen un ancho banda que son impulsivos, ¿ya? A pesar de que nosotros siempre decimos que las señales tienen que tener un ancho banda limitado, las mejores señales que tienen mejor rendimiento, que las que más se utilizan, son con un espectro en frecuencia impulsivo, ¿ya? Claro, uno si teóricamente evalúa el área bajo la curva es chiquitito, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de potencia es pequeño, pero la amplitud que uno calcula su ancho banda le estaría dando teóricamente infinito. Y uno ve el rendimiento, y ahí tenemos, por ejemplo, televisión digital, Full HD, por internet, y funciona muy bien, ¿ya? Así que ese es el cuidado que hay que tener. Mu- Muchachos, yo los dejo porque tengo ahora una reunión, así que cualquier cosa nos estamos viendo mañana, ¿cierto? A las 2:30 en clase. ¿Alguna última duda, consulta?
Profe, el link para mañana es el mismo que el que hoy día, ¿verdad? Sí, yo Ah, ya. no cambio el link, yo genero uno de reunión para todo el semestre. Probablemente lo cambie después, pero si hay cambio lo aviso. Ahora, si quieren todos los días de clase, les dejo el link, no tengo poco problema, lo puedo hacer. Por si se les pierde. ¿Sí? Si les parece, hago eso, sí, no tengo problema. Podríamos dejar el link en la descripción y listo. Buena idea también. Buena idea, sí. Esa está mejor idea. Ya, muchachos, quedamos hasta aquí entonces. ¿Ya? Ya, nos De vemos, ahí profe. yo Chao, listo, profe. de ahí subo la clase. Que Chao, estén profe. bien. Ya, profe, chao, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, Chao. chicos, chao, profe. Chao, chao a todos.